Here's a guy who's very savvy. I know him very well. Very, very well. El presidente Trump tenía razón al decir que Putin era una persona muy inteligente. Porque antes de iniciar sus invasiones militares, Putin preparó el terreno y el ambiente para asegurar la victoria. El presidente Putin es uno de los presidentes del mundo con más experiencia militar, con la cual puede dominar militarmente por mucho tiempo en los países que invade y resistir las fuerzas de la OTAN. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Pero Putin no se conforma con el ejército militar ruso. Putin sabe que necesita una alternativa, y esta es el ejército militar secreto de Putin. Este ejército es el encargado de llevar a cabo las operaciones más sucias en sus ataques militares, de la misma manera como Estados Unidos tiene sus incursiones secretas. Putin tiene un ejército secreto mucho más sanguinario, que trabaja en la sombra de las guerras. ¿Has escuchado sobre el grupo Wagner? Una empresa militar privada rusa que a priori, y como defiende la Federación Rusa, es parecida a otras organizaciones paramilitares, como la americana Blackwater. ¿Sabías que ellos están masacrando y haciendo terrorismo en Ucrania ahora mismo? Este ejército secreto ha estado trabajando para el gobierno ruso todo este tiempo, y ha cometido crímenes contra la humanidad simplemente por dinero. ¿En cuáles países trabaja este grupo terrorista? ¿Para qué los utiliza Putin si tiene al ejército ruso? ¿Por qué los ucranianos le tienen terror al grupo Wagner? Quédate viendo este video donde descubrirás todo lo que debes saber sobre el ejército secreto de Vladimir Putin. Los mercenarios disparan contra civiles inocentes. Estos asesinos a sueldo han sido enviados a todo el mundo para crear caos y proteger los intereses rusos. Según Putin y su gobierno, el grupo Wagner no existe oficialmente. Sin embargo, ha quedado muy claro que la organización mercenaria tiene vínculos muy cercanos con el presidente ruso y a veces actúa como su propio ejército privado. Se sabe que el grupo Wagner utiliza tácticas terroristas, tortura y brutalidad para llevar a cabo sus misiones. Sin embargo, no siempre tienen éxito. Y cuando fracasan, el grupo Wagner acostumbra mucha más gente en comparación a cuando sus misiones son exitosas. Echemos un vistazo a este oscuro grupo de mercenarios, y descubramos cómo Putin los usa para cumplir sus órdenes. El grupo Wagner no tiene registro oficial como compañía, registros fiscales, ni forman parte de algún órgano de gobierno formal. Esto se debe a que Putin quiere que todas las acciones de la organización se mantengan secretas. Técnicamente, el grupo Wagner no debería existir, ya que es ilegal que las empresas militares privadas operen en Rusia. Sin embargo, esto no ha impedido que el grupo Wagner compre propiedades, establezca instalaciones de entrenamiento y anuncie su reclutamiento en vallas publicitarias en toda Rusia. Entonces, ¿qué está pasando realmente con este misterioso y mortal grupo? Vamos a dar un viaje por el escondite del grupo Wagner, para saber qué es lo que en verdad hace este grupo mercenario ilegal. Sigues aquí, nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? A lo largo de este viaje, hay que siempre tener en cuenta que los grandes grupos mercenarios son controlados por personas muy poderosas, y como sucede con el grupo Wagner, es preferible que las cosas se mantengan secretas. Este líder oculto podría ser una persona muy poderosa que permanece envuelto en misterio, pero lo más probable es que Vladimir Putin tenga un papel importante en todo lo que hace el grupo Wagner. Es probable que la organización se iniciara antes de 2014, pero no se conoce mucho de su fundación. Hay distintos informes que se contradicen sobre quién comenzó el grupo Wagner, pero algunos creen que puede haber sido Dmitry Utkin, un ex soldado de la inteligencia militar rusa que sirvió en las guerras chechenas, y finalmente ascendió al rango de teniente coronel. En 2013, Utkin dejó el ejército ruso y se unió al Moran Security Group, que es una compañía militar privada que opera internacionalmente, incluso en Rusia. Pronto dejó esta organización y supuestamente fundó el grupo Wagner. Muchos han dicho que el grupo Wagner fue nombrado después del distintivo de llamada de Dmitry Utkin en el ejército ruso, que era la palabra Wagner. Otros afirman que Wagner vino del compositor clásico alemán Richard Wagner, que resultó ser uno de los favoritos de Adolf Hitler.
Otros han dicho que la conexión entre el movimiento nazi de Hitler y el grupo Wagner proviene de los muchos neonazis y supremacistas blancos que forman parte de la organización. También se ha informado que el propio Dmitry Utkin tiene varios tatuajes nazis. Pero ¿y si Dmitry Utkin fuera solo una figura decorativa, para desviar la atención del verdadero fundador de la compañía? Parece que este podría haber sido el caso, ya que una entidad mucho más poderosa ha estado moviendo los hilos detrás de escena durante casi 10 años. Es casi seguro que Vladimir Putin no es el fundador del grupo Wagner, pero alguien que se ha vuelto muy cercano a él podría serlo. Un empresario ruso llamado Yevgeny Prigozhin salió recientemente y dijo que fundó el grupo Wagner y que estaba a cargo de la organización. Hace un tiempo, Prigozhin recibió el nombre de chef de Putin por los medios de comunicación, mientras organizaba cenas para el presidente ruso junto con otros aliados extranjeros. Desde 2014 hasta el año pasado, Prigozhin negó varias veces que tuviera alguna conexión con el grupo Wagner. Sin embargo, en septiembre de 2022, Prigozhin cambió su tono cuando declaró que él mismo había limpiado las armas viejas, ordenó los chalecos antibalas y encontró especialistas que podrían ayudarlo con la guerra. A partir de ese momento, el 1 de mayo de 2014, nació un grupo de patriotas rusos, que más tarde pasó a llamarse el Batallón Wagner. Tal vez todo eso fue solo una incoherencia de un lunático que quiere poder, pero parece haber algo de verdad detrás de sus palabras. Yevgeny Prigozhin estuvo en prisión por robo los primeros años después de la caída de la Unión Soviética. Después de salir de prisión, no se sabe mucho dónde fue o qué hizo, pero parece que comenzó a juntarse con algunas personas poderosas de Moscú para posicionarse más cerca de Putin. Sus ambiciones eran muchas. Lo primero que consiguió de la creación del grupo Wagner fue un montón de dinero del gobierno ruso, y también por medio de otras partes que necesitaban contratar mercenarios o seguridad privada. La segunda ventaja fue que al prestar sus servicios a Putin, se estableció para unirse al círculo íntimo del Kremlin, que es donde opera el gobierno ruso, y tal vez incluso podía asegurar una posición en la política en el futuro. Si Prigozhin ha estado controlando el grupo Wagner desde 2014, su principal objetivo durante los últimos años ha sido claro, y es ganar mucho dinero. Sin embargo, solo podía hacer esto con la bendición de Putin, ya que sin el dictador respaldando a la organización, el grupo Wagner no podría existir en Rusia debido a las leyes del país. Esta es probablemente la razón por la que Prigozhin ganó y cenó con Vladimir Putin, hasta que se pudiera formar un acuerdo. Luego está la teoría de que el grupo Wagner no es una entidad privada en absoluto, sino que en realidad se ejecuta como una rama del ejército ruso. Rusia nunca podría admitir esto, ya que utilizan al grupo Wagner para llevar a cabo misiones que no podían llevar a cabo abiertamente, debido a las consecuencias geopolíticas. Y a pesar de que el grupo Wagner técnicamente no se supone que exista, y Putin ha dicho varias veces que Rusia no tiene vínculos con el grupo mercenario, sus soldados aparecen continuamente una y otra vez, para llevar a cabo tareas que el ejército ruso oficial simplemente no puede hacer. Esto está respaldado por el hecho de que el grupo Wagner casi siempre comparte bases con la infantería rusa, es transportado por aviones y vehículos militares rusos, y utiliza el sistema de atención médica del ejército ruso. Además de esto, el Estado ruso también les ha dado a los miembros del grupo Wagner pasaportes rusos para que puedan viajar dentro de Rusia, y a países donde Putin necesita que el trabajo sucio se haga con mayor libertad. La pregunta es, si Putin no tenía conexiones con el grupo Wagner, ¿por qué sus miembros reciben un trato tan preferencial? La respuesta es obvia. Putin está conectado con el grupo Wagner y hacen lo que él les dice que hagan sin hacer ninguna pregunta. Esto le da al presidente de Rusia la oportunidad de negar cualquier lazo con el grupo cuando las cosas salen mal, o cuando los miembros de Wagner cometen crímenes contra la humanidad, lo que acostumbran a hacer con bastante frecuencia. Incluso si la organización está dirigida por Prigozhin o cualquier otra persona que no sea Putin, el líder de Rusia tiene al grupo en su bolsillo y harán cualquier cosa que les pida sin dudarlo. Antes de hablar sobre las locuras que el grupo Wagner ha hecho, como asesinatos, torturas y masacres de civiles, analicemos qué más sabemos sobre este grupo. En 2016, el grupo Wagner estaba formado por alrededor de 1.000 mercenarios. Este número aumentó a 6.000 en 2017.
Esto indica que cualquier táctica de reclutamiento que la organización estaba usando funcionó, y que la paga ofrecida era más alta que la que estos hombres recibirían luchando en un ejército normal. Durante este tiempo, el grupo Wagner tenía oficinas en diferentes partes de Rusia, Argentina y Hong Kong. En 2022, abrieron su nueva sede en el este de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú. Para un grupo militar privado que se supone que no existe legalmente en Rusia, tenían una presencia clara que nadie cuestionaba. Los informes y entrevistas sugieren que el grupo Wagner entrena a sus mercenarios en las instalaciones del Ministerio de Defensa ruso, cerca de una aldea remota llamada Molkin, en Krasnodar Krai, una región al oeste de Rusia. El gobierno ruso niega que la base tenga vínculos con su ejército, y que las estructuras ubicadas en la ciudad son solo parte de un campamento de vacaciones para niños. Los mercenarios entrenados en esta base son de diferentes partes del mundo, aunque la mayoría son militares rusos retirados entre las edades de 35 y 55 años. A estos soldados contratados se les paga entre 80.000 y 250.000 rublos rusos al mes, o alrededor de 650 a $2.000 estadounidenses. Esto es mucho más de lo que ganarían siendo soldados del ejército ruso oficial. Durante el entrenamiento inicial, los nuevos miembros de Wagner no pueden usar las redes sociales, internet o los teléfonos celulares. Es muy probable que esto se haga, para evitar que cualquiera de los secretos de la organización se escape al resto del mundo. Además de eso, los agentes deben seguir el código de honor de Wagner, que parece ser una lista de mandamientos que no deben romperse. Una de las primeras reglas es proteger los intereses de Rusia en todo momento y en todas partes, lo que da una idea clara de dónde surge realmente la lealtad de esta organización privada. Y a pesar de que estos hombres son mercenarios, lo que significa que literalmente matan a personas por el dinero, una de las otras partes del código establece que los soldados lucharán no por dinero, sino por el principio de ganar siempre y en todas partes. Por lo tanto, parece que el propio grupo Wagner no tiene miedo de admitir sus vínculos cercanos con la Federación Rusa y su líder, pero el Kremlin aún niega que tengan alguna participación con el grupo. Ahora hemos llegado a la parte de la historia del grupo Wagner donde comenzaron todos sus crímenes de guerra. Era el año 2014. Vladimir Putin tenía la vista puesta en la región de Crimea en Ucrania, que era solo una muestra de lo que vendría en la década siguiente, cuando Rusia invadiera el resto de Ucrania. Los informes comenzaron a llegar desde Crimea, sobre un grupo de mercenarios entre las filas de soldados rusos que inundaban la región. En ese momento, nadie había oído hablar del grupo Wagner porque esta sería su primera misión para Vladimir Putin. Los hombres con uniformes sin identificación ni insignia eran conocidos como los hombrecitos verdes. Alrededor de 1.000 mercenarios del grupo Wagner fueron desplegados en Crimea, donde fueron dirigidos por Dmitry Utkin. Durante la invasión, las comunicaciones entre Utkin y los generales rusos fueron interceptadas, lo que dejó claro que el ejército ruso estaba al mando del grupo mercenario. Esto no fue una sorpresa, ya que rápidamente se hizo evidente que el grupo Wagner sería la organización preferida de Putin, cuando necesitara que se hicieran crímenes de guerra y contra la humanidad. Esto también indicaba que desde el principio, el grupo Wagner estaba en el bolsillo de Putin. Incluso si Utkin era su marioneta o máscara, realmente no tenía ningún poder de decisión. Más tarde, los mercenarios ayudarían a las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en diferentes partes de Ucrania, a causar desastres en todo el país. Por ejemplo, después de la invasión de Crimea, el grupo Wagner fue a la región de Donbass, donde ayudaron a las fuerzas prorrusas a desestabilizar los gobiernos locales, desmantelar sus fuerzas de seguridad y tomar el control de las municiones y los almacenes de armas. Una vez que las cosas se calmaron ligeramente en la región, los miembros del grupo Wagner recibieron órdenes bastante claras, muy probablemente del propio Putin, de matar a cualquier comandante o soldado ruso que pareciera tener una actitud rebelde. Hay informes de que una misión terminó con los mercenarios matando a 10 personas sospechosas de ir en contra de los deseos de Putin, y que muchas más fueron masacradas por las fuerzas del grupo Wagner, mientras limpiaban Crimea y el Donbass de cualquiera que vieran como una amenaza para la ocupación rusa. Después de los incidentes en Crimea en 2014,
El grupo Wagner se propuso proteger y promover los intereses rusos en todo el mundo. El grupo puede afirmar que son contratados por cualquier entidad que quisiera pagarles, pero siempre parece que donde quiera que vayan los mercenarios del grupo Wagner, hay algún tipo de conexión con el gobierno ruso. Entonces, pongamos fin a este debate de una vez por todas. Putin y los líderes de Rusia pueden negar su participación con el grupo Wagner todo lo que quieran, pero es obvio que la organización está financiada, controlada y tiene lealtad por Vladimir Putin. En 2017, el grupo Wagner fue desplegado en Siria para ayudar a Rusia a asegurar fuentes vitales de petróleo. Los mercenarios fueron trasladados a la región en transportes militares rusos, y su equipo fue entregado a Siria por una flota de buques mercantes rusos. Es como si a Vladimir Putin ni siquiera le importara que la gente sepa que está involucrado con la actividad del grupo Wagner. En ese momento, la inteligencia rusa había establecido que las compañías que se apoderaron de pozos de petróleo y gas en Siria podían mantener sus derechos mineros mientras tuvieran el control del recurso. Esto significaba que el grupo Wagner podía beneficiarse de cada sitio minero que capturaban. Esto fue bueno para los negocios y bueno para Rusia, ya que gran parte de las ganancias obtenidas de los pozos de petróleo y gas capturados serían enviadas a Putin y su régimen. El grupo Wagner se quedaría con parte del dinero para pagar a sus mercenarios, y supuestamente convertiría a Yevgeny Prigozhin en un hombre rico, pero es casi un hecho que el gobierno ruso se benefició enormemente de la actividad del grupo Wagner en Siria. También fue durante el paso de Wagner en Siria que el mundo pudo ver cuán despiadados eran estos mercenarios. Definitivamente habían cometido crímenes en Crimea y Donbass, pero surgieron grabaciones de video de Siria de miembros del grupo golpeando a un hombre, que se cree que es un soldado sirio capturado y lo decapitaron. Este horrible acto solo sería una de las primeras atrocidades que el grupo Wagner cometería en todo el mundo en los próximos años. Casi al mismo tiempo que la operación en Siria, el grupo Wagner desplegó algunos de sus hombres en Sudán, un país en África que ha vivido las últimas décadas en terribles guerras. Los mercenarios fueron filmados entrenando al ejército sudanés para luchar contra las fuerzas enemigas en Sudán del Sur. La conexión entre Rusia y Sudán no era tan obvia como la de Siria, pero a medida que los periodistas investigaban más, quedó claro por qué el grupo Wagner estaba en el país africano. Los mercenarios fueron enviados allí para proteger las minas de oro, uranio y diamantes en las que las compañías rusas tenían una gran participación. Parecía que el gobierno sudanés dejaría que Rusia siguiera explotando sus tierras a cambio de ayuda para derrotar a las fuerzas de Sudán del Sur. De hecho, un experto dijo que los mercenarios fueron enviados explícitamente a Sudán, para garantizar condiciones beneficiosas para las compañías rusas. No hace falta decir que Putin se beneficia de las ganancias de cualquier empresa rusa, ya que los impuestos y los sobornos por debajo de la mesa siempre serán recaudados por su gobierno. Después de años de lucha, estalló un golpe de Estado en Sudán en 2019. Rusia apoyó al Consejo Militar de Transición en Sudán para gobernar al país, lo que significó que el grupo Wagner probablemente los ayudó a derrocar al gobierno anterior. El Consejo Militar de Transición prometió mantener los contratos de Rusia relacionados con la defensa de Sudán, junto con el aumento de sus derechos mineros y el control del sector energético. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Putin, a través de la ayuda del grupo Wagner y sus mercenarios, ayudara al Consejo a llegar al poder. Al otro lado del Atlántico, el grupo Wagner fue enviado a Venezuela en 2019 como fuerza de seguridad durante la crisis presidencial. Estaban allí para brindar protección a uno de los candidatos oficialistas. Y cuando miras el historial de cada candidato, era bastante obvio a quien el grupo Wagner fue enviado a proteger. El presidente Nicolás Maduro había llevado al país al suelo, y había dejado que la violencia corriera desenfrenada en sus calles. La corrupción llenaba casi todas las partes del gobierno, y los ciudadanos de Venezuela estaban sufriendo mucho. Sin embargo, Maduro se estaba postulando contra un candidato respaldado por Estados Unidos, que Rusia ciertamente no quería que ganara las elecciones. El grupo Wagner también fue enviado para vigilar los intereses comerciales rusos, como Rosneft, una compañía petrolera que estaba haciendo grandes sumas de dinero con los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. Una vez más, la presencia del grupo Wagner en una nación extranjera
Fue un intento directo de Rusia para influir en la política y asegurar los recursos. El grupo Wagner también entrenó al Ejército Nacional Venezolano y a los colectivos pro-Maduro, lo que mantendría en el poder a los políticos que simpatizaban con las causas rusas. Cuando se le preguntó sobre la conexión entre los intereses rusos y el grupo Wagner, el embajador ruso en Venezuela, Vladimir Sayemsky, dijo a la prensa que el grupo Wagner no estaba en el país, a pesar de que ya habían estado circulando fotos y videos de ellos. En Libia, el grupo Wagner fue enviado por Rusia para ayudar al general Khalifa Haftar, donde fueron acusados de plantar minas terrestres, un arma que más de 150 países han prohibido. Las minas terrestres son increíblemente peligrosas porque están activas mucho después de que termina un conflicto, y era casi seguro que el grupo Wagner no iba a limpiar las zonas donde plantaron las minas luego de irse de Libia. Las minas terrestres sembradas por mercenarios en Libia y otras partes de África, como la República Centroafricana, han detonado, matando e hirieron gravemente a civiles inocentes, incluidos niños. Pero al grupo Wagner no le importa a quien lastiman, siempre y cuando se les pague. Rusia se niega a reconocer sus vínculos con el grupo Wagner, pero aún así, pagan la mayor parte de sus facturas, como su transporte y armas. Es muy probable que el gobierno de Putin incluso pague algunos de los salarios del grupo Wagner. El despliegue de minas terrestres no es el único acto condenable en el que ha participado el grupo Wagner. Las Naciones Unidas han acusado al grupo Wagner de asesinar, robar y dañar físicamente a civiles donde quiera que vayan. Esto nos lleva al día de hoy. Tal vez no haya una conexión más evidente entre Putin y el grupo Wagner que lo que ha sucedido en la guerra contra Ucrania. Semanas antes de que Putin lanzara su invasión, el grupo Wagner envió 400 mercenarios de la República Centroafricana a Ucrania para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. Obviamente fracasaron, pero estaba muy claro quién los contrató para llevar a cabo el asesinato del presidente ucraniano. Los mercenarios de Wagner también lanzaron una serie de operaciones de bandera falsa, que Putin utilizó más tarde para justificar su invasión de Ucrania. Las operaciones de bandera falsa son una táctica de engaño común en la guerra. Básicamente, el grupo Wagner fue la primera fuerza rusa en entrar en una guerra contra Ucrania. Y fiel a su estilo, estos mercenarios casi inmediatamente comenzaron a cometer actos brutales de terror. En marzo de 2022, las fuerzas rusas, junto con un contingente de mercenarios del grupo Wagner, capturaron la ciudad de Bucha en Ucrania, justo al noroeste de la capital Kiev. Se interceptaron comunicaciones por radio, que indicaban que la ejecución de civiles era una parte principal del plan de Rusia para aterrorizar a la población. El grupo Wagner tenía mucha experiencia en este tipo de tácticas terroristas, por lo que es posible que lideraron lo que se conocería como la masacre de Bucha. Cuando el ejército ucraniano expulsó a las fuerzas rusas de la región, se horrorizaron por lo que encontraron en Bucha. Se encontraron 458 cuerpos de ciudadanos ucranianos. 419 de ellos habían sido asesinados con armas, incluidos 9 niños menores de 18 años. Era una escena de terror, pero el mundo tenía que saber lo que Rusia y el grupo Wagner habían hecho. Al menos 50 personas habían sido ejecutadas con las manos atadas a la espalda y heridas de bala a quemarropa en la cabeza. Tras una investigación adicional, se descubrió que los soldados y mercenarios que llevaron a cabo estos actos de crueldad también torturaron a personas en los sótanos debajo de un campamento. Los cuerpos fueron encontrados mutilados o con marcas de quemaduras en todo el cuerpo. En Bucha se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y hay muy pocas dudas de que el grupo Wagner fue protagonista en lo que sucedió allí. Esto no es nada nuevo, como ahora sabemos. El grupo Wagner utiliza constantemente tácticas de terror y brutalidad en sus misiones. Sin embargo, al igual que el ejército ruso, el número de mercenarios en el grupo Wagner está disminuyendo debido a la guerra que está sucediendo en Ucrania. Esta es la razón por la que los informes que salen de Rusia indican que el grupo Wagner está reclutando a miles de criminales prisioneros de todo el país para unirse a su organización. En este punto, tanto el grupo Wagner como el ejército ruso tomarán a cualquiera que puedan tener en sus manos. Putin está obligando a los ciudadanos rusos a luchar en el esfuerzo de guerra, pero sería una mala imagen para él si comenzara a poner convictos en el frente.
Sin embargo, dado que afirma que el grupo Wagner no tiene afiliación con el gobierno ruso, se les deja reclutar a quien quieran. Algunos funcionarios estadounidenses han sugerido que debido a los esfuerzos de reclutamiento del grupo Wagner, puede haber hasta 50.000 hombres en su organización. El Reino Unido estima que en el clímax de la invasión, alrededor del 10% de las fuerzas rusas eran mercenarios del grupo Wagner. Los soldados ucranianos han notado que estos hombres no están bien entrenados o equipados para la batalla, ya que a menudo atacan a campo abierto, lo que hace que los francotiradores y la infantería puedan eliminarlos fácilmente. Pareciera que Putin estuviera utilizando a los mercenarios de Wagner como carne de cañón en algunas partes de Ucrania. Esto podría ser muy cierto, ya que Rusia no tiene que contar a los mercenarios como bajas al evaluar cómo va el esfuerzo de guerra, ya que contarían solamente a los soldados rusos muertos. Parece mucho mejor para Putin si miles de mercenarios están muriendo, en lugar de miles de soldados rusos. Pero el dictador ruso no está engañando a nadie. El mundo sabe que Putin controla indirectamente el grupo Wagner, y los está utilizando para aumentar el número de soldados que tiene en Ucrania. También es probable que esté utilizando a los hombres de la organización para hacer terrorismo contra el pueblo ucraniano, para aterrorizar a la gente, mientras Putin y su gobierno se distancian de estos crímenes contra la humanidad. El grupo Wagner es una empresa que no debería existir. Su único propósito es llevar a cabo los deseos de Putin y sus aliados, para que no puedan rendir cuentas. Pero ser miembro del grupo Wagner significa que haces lo que te dicen sin importar las consecuencias. Se han publicado videos de exmiembros de la organización ejecutados por deserción. Un excombatiente llamado Yevgeny Nusin fue asesinado por traición aplastándole la cabeza con un mazo. Al igual que Vladimir Putin, el grupo Wagner es brutal, loco y necesita ser llevado ante la justicia. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.